vamos a preparar un merengue italiano de mantequilla con Ferrero Rocher. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano. Es una crema súper firme que se marca muy bien la decoración con la manga pastelera y, como puedes ver, es una buttercream a prueba de gravedad. Por más veces que gire el plato, la crema no se cae, sigue intacta, está perfecta. Primer paso, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por unos minutos y la apartas por ahora. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. En donde yo vivo hace muchísima calor, por lo tanto saqué el paquete de mantequilla de la nevera solo media hora antes de empezar con la receta. El siguiente paso, coloca una cazuela al fuego y agrega un vaso lleno de azúcar, que son 200 gramos, y menos de medio vaso de agua, que son 70 mililitros. Deja que hierva a fuego medio alto por unos minutos o hasta alcanzar una temperatura de 118 grados. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo a saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano con Ferrero Rocher. También ten en cuenta la cantidad que yo utilizo. Por si vas a elaborar doble ración, el tiempo será un poco más en cada fase. Aparte, en el bol de la batidora, coloca 100 gramos de clara de huevo, lo que sería la mitad de un vaso o las claras de 3 huevos, más una cucharita de azúcar o un sobre de azúcar de vainilla, que serían 8 gramos. Empieza a batir a velocidad alta mientras se cocina el almíbar. Ahora te enseño un truco por si no dispones de un termómetro de cocina. Coge una cuchara de silicona. La mayoría suelen traer un agujerito pequeño. Sumerge la parte con el agujero en el almíbar y sopla fuerte. Si consigues estas burbujas, pues ya sabes que el almíbar ya está listo. En 6 minutos ya tenemos listo el almíbar. Ahora añades media cucharita de sal de frutas con sabor a limón. Te cuento que si no sabes dónde comprar la sal de frutas con sabor a limón, en España yo lo compro en el supermercado, está junto con el bicarbonato de sodio. También lo encuentras en las farmacias, ya que es un efervescente. Ahora mezcla un poco el almíbar y lo añades en forma de hilo a las claras. Añade media cucharita de extracto de vainilla y sigue batiendo tu merengue a velocidad alta hasta que sientas que el bol está tibio. Así queda el merengue italiano. En total son 10 minutos para esta cantidad. Está perfecto para rellenar, cubrir o decorar tartas y postres, por si lo quieres utilizar así tal cual. Pero vamos a seguir con la receta. Le vamos a añadir mantequilla y Ferrero Rocher para transformarlo en una crema ideal para rellenar y cubrir tartas en fondant, tartas 3D, muchísimos tipos de postres, y también es una crema perfecta para decorar con manga pastelera y para decorar cupcakes. Siguiente paso, agrega la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano, no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, firme, brillante y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido. Durante todo el verano es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 3 días, incluso la puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir saborizantes, dulce de leche, caramelo, esencias o chocolate derretido y enfriado. En esta receta le añadiré Ferrero Rocher
y te enseño una manera muy fácil para conseguir una crema deliciosa y espectacular. Tritura 6 bombones de Ferrero Rocher con 50 ml de leche muy caliente y pasas la mezcla por un colador. Aquí te enseño dos maneras de realizar esta crema. Primero añades la mezcla de Ferrero Rocher, la parte fina, sin los trozos de almendras. Mezcla con la batidora a velocidad baja, sin miedo, la crema no se corta, tiene una textura muy firme y la mezcla de Ferrero Rocher le dará un color muy bonito y de sabor ni te cuento. Está riquísima de verdad. La tienes que probar y espero que me lo cuentes en los comentarios. Paso la mitad del merengue italiano de mantequilla con Ferrero Rocher a una manga pastelera con boquilla número 1E y la otra parte le añado la mezcla que tiene los trozos de almendras. Tanto una como la otra sirve para rellenar y decorar tartas. Te enseño las dos maneras y así puedes elegir la que más te guste. Como te conté antes, que hace mucha calor, te digo que la crema tal cual para rellenar puedes utilizarla. Pero para decorar, aquí te doy mi truco. Llena las mangas pasteleras y las llevas a la nevera para que enfríe un poco. Nada, unos 5 o 10 minutos y listo. Podrás decorar y la crema se marcará mucho mejor. También te digo que si no tienes Ferrero Rocher, puedes mezclar cacao puro o chocolate con leche muy caliente y almendras. Tritura todo junto y listo. Espero te haya gustado mi receta y que la pruebes y me comentes qué tal. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial. Cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto. En este tutorial paso a paso aprenderás a elaborar la famosa crema suiza de mantequilla o también lo llamamos merengue suizo con mantequilla. En este tutorial utilizaré batidora manual, es decir, batidora casera. Te voy a mostrar los ingredientes y cantidades en peso y también las medidas en vaso. Casi todo el vídeo utilizo un cronómetro y de esta manera te ayudaré y sabrás el tiempo que necesitas para cada fase hasta conseguir tu merengue suizo con mantequilla perfecto, firme y delicioso. Empieza con la receta. Primer paso, separa las claras de la yema de los 3 huevos. Hazlo uno por uno, así te será más fácil apartarlo por si se cae un poco de yema. Como puedes ver, cada clara pesa 40 gramos aproximado. En total, las 3 claras pesan 125 gramos, lo que sería más de la mitad del vaso. En 2 vasos iguales pesaré 125 gramos de azúcar en cada vaso. La mantequilla sin sal sería 375 gramos y si no tienes una báscula, eso sería un paquete y medio o un poquito más. La mantequilla que yo utilizo es a punto de pomada, es decir, blandita, que se hunda el dedo al apretar, pero no derretida. Para preparar el merengue suizo, coloca una cazuela al fuego y vierte medio litro de agua. Cuando empiece a hervir el agua, pon un bol de cristal encima y añada las claras de huevo y el azúcar. Pondré en marcha el cronómetro que tengo preparado y así sabrás el tiempo exacto de cada paso. Mezcla constante unos 3 minutos hasta alcanzar entre 55
y 60 grados, o hasta que veas que al tocar con las yemas de los dedos, la mezcla está muy calentita y el azúcar se ha disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que baje la temperatura a temperatura ambiente. Tienes que hacer bajar la temperatura y montar el merengue suizo, si no cuando añadas la mantequilla se derretirá y parecerá una sopa cortada. Como puedes ver, vuelvo a poner el cronómetro y en 5 minutos de batido ya tengo el merengue suizo listo, está en 35 grados. Perfecto para empezar a añadir la mantequilla de poco a poco. Ahora empieza a añadir la mantequilla cubito a cubito y con la batidora a velocidad mínima. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue y añade todos los cubitos de mantequilla y ya verás que se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado y listo para usar. Mira qué bonito. Este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia y se transforma en una crema deliciosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar, decorar y decorar tus tartas y cupcakes. Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación, se puede conservar en la nevera por 5 días, incluso se puede congelar. En total son casi 9 minutos para conseguir esta crema. También ten en cuenta que es poca cantidad. Esta crema es perfecta para usarla en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas. Que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en la sombra o un sitio fresquito durante la fiesta. Por último, añádele tu sabor preferido. Yo utilizo esencia de vainilla media cucharita. También le puedes añadir alguna pasta de frutas, siropes, chocolate, Nutella, queso crema, dulce de leche, poco a poco sin excederse en el batido y tampoco subir la velocidad. Ahora te voy a enseñar cómo teñir esta crema. Yo utilizo siempre colorante comestible en gel. Hago 2 montoncitos de crema y pongo 2 gotitas de colorante en cada montón. Mezclo suave con una espátula. No te aconsejo mezclar con la batidora, al menos que quieras teñir toda la cantidad y lo puedes hacer durante el batido. A uno de los montones le agrego una cucharita de queso crema tipo Filadelfia. Sigo mezclando suave y sin añadir más colorante. Mira el cambio que hace la crema. Brutal. Añadir queso crema, ojo, en poca cantidad, hace potenciar el color. Ahora el montoncito de crema azul claro lo parto por la mitad y a una parte le agrego más colorante y un poquito más de queso crema. Y mira el color más bonito que nos queda. Espero que te sirva este truco y consejo. En 4 minutos hemos conseguido 3 tonos diferentes y bonitos con el mismo bote de colorante y una cucharita y media de queso crema. Ahora voy a formar unas rosas con estos colores tan bonitos. Muchísimas gracias por mirar mi vídeo. Espero vuestros comentarios y compartir, por favor. Muchas gracias y hasta pronto.